están? Qué gusto ver estas caritas nuevas. Qué gusto que estén aquí. De verdad, es una alegría poder estar aquí compartiendo esta mañana con ustedes. Y bueno, también además de ser una alegría, quiero decirles que es una gran responsabilidad. Siempre que nosotros vamos a hablar de Dios, tenemos responsabilidad de hacerlo pues correctamente, de ser guiadas por Él. Y yo de verdad anoche que estaba orando y hoy en la mañana que estaba clamando a Él, yo le decía: Señor, de verdad que nada se... ¡Ay, qué gusto verte por aquí! Que nada se salga de lo que tú quieres hablar. Yo le decía: Espíritu Santo, que no sea emocionalismo, que no sea sentimentalismo, que sea verdaderamente tu palabra hablando. Y de verdad, mujeres que están aquí, las que me están viendo por las redes sociales, eso fue lo que había en mi corazón, eso fue lo que yo estuve orando, que verdaderamente el Espíritu Santo pueda hablar a cada una de nosotras, porque quiero decir que no nada más va a hablar a ustedes, sino también va a hablar a mí. Y también a mí me va a ministrar. Entonces, que Él hable directamente a nuestro corazón. Así que yo quiero que ustedes tengan un corazón dispuesto a recibir esta palabra, porque ya desde el título de la conferencia ya se oye bastante fuerte, ¿no? Yo no sé si ustedes ya se esperan de qué es de lo que voy a hablar, pero justamente el título de la conferencia a la que yo le puse "Pobrecita de mí", es porque muchas de nosotras, o gran parte, la mayoría de nosotras, así es como andamos por la vida. Así es como nos consideramos, como nos vemos a nosotras mismas, como pobrecitas de mí. A lo mejor muchas de ustedes van a decir: ay, no, solamente algunas. Yo ya dejé, ¿no? Porque he escuchado: yo ya dejé de ser esa pobrecita. Yo sé que ustedes saben de qué les estoy hablando, y les estoy hablando de esta actitud de víctima. Y voy a hablar de este tema porque todas, a mayor o menor grado, tenemos esta actitud de víctima. Todas en algún momento de nuestra vida hemos sido víctimas de circunstancias. Hemos sido víctimas de situaciones, pero hemos tomado esta actitud de víctimas por mucho tiempo en nuestras vidas. Ya lo hemos hecho como una condición de nuestra vida, de lo que somos. Y a lo mejor tú ahorita estás diciendo: porque apenas estoy empezando. Así que agárrense bien, apenas estoy empezando. Muchos de ustedes a lo mejor han de decir: no, no soy yo esa de la que tú estás hablando. Pero precisamente por eso es que Dios nos ha llamado a escuchar este mensaje. Porque sí es verdad, la mayoría de las mujeres, si no es que todas, incluyéndome a mí, tenemos una actitud de víctima. Hemos tomado una postura de víctima. ¿Y saben qué es lo peor? Que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que somos víctimas de las circunstancias. ¿Y sabes qué? Ser víctima de las circunstancias es ir por la vida compadeciéndonos de nosotras mismas por las cosas que vivimos. ¿Y sabes qué? Cuando nos compadecemos de eso, nos justificamos de nuestras acciones. Justificamos nuestras acciones. Y sabes una cosa, no nada más eso, sino que hacemos que la gente se compadezca de nosotros. Ya quiero empezar a poner ejemplos, pero voy a empezar por este primer ejemplo porque hoy sí me voy a ir con todo. ¿Sabes qué? A lo mejor estás pensando que no eres víctima, pero una de las razones por las que no están aquí son justificaciones. ¿Sabes qué? Que, híjole, me duele tantito la espalda, me dolió un poquito la cabeza, no pude salir porque no tengo mucha gasolina, me voy a quedar sin dinero. Y yo quiero decirte, mujer, que cuando tú tomaste la decisión de venir aquí, y todas las que están aquí, es porque tenían una cita divina con el Señor y Dios quiere cambiar sus vidas. Dios está aquí en medio de nosotros para transformar sus vidas. Y todas ustedes las que están aquí, tuvieron que dar un paso de fe para venir aquí. Porque yo creo que ustedes vinieron expectantes, ¿no? O nada más vinieron a chacotear. No, venimos expectantes a recibir lo que Dios quiere hacer con nosotras. Y no estoy juzgando a las que están en las redes sociales, no me malentiendan. Yo sé que muchas de ustedes por razones diversas no pudieron venir. Pero una de las razones, algunas de las que no pudieron venir, es porque tienen una actitud de víctimas. Y por eso esa situación, esa actitud de víctimas no las ha dejado avanzar, no las ha dejado crecer.
porque todo el tiempo se están autocompadeciendo. Todo el tiempo están diciendo, poniendo justificaciones por lo cual no pueden avanzar y no pueden crecer. En conclusión, tomamos tú y yo actitud de víctimas, aún cuando nosotros somos hijas de Dios. Fíjense qué tremendo es esto, porque sabes que esta actitud se mete y se filtra en nuestras vidas, como se los he dicho hace un rato, sin darnos cuenta. Es algo muy silencioso. ¿Sabes qué? Es algo de la carne silencioso que se va metiendo en nuestras vidas y nos vamos acostumbrando a vivir de esa manera. ¿Y sabes qué? Se ha filtrado a la iglesia. Y no quiero hablar de iglesia como esto que ven aquí. Se ha filtrado a las hijas de Dios, al cuerpo de Cristo. ¿Sabes una cosa? Vemos víctimas por todos lados y sí, hay muchísimas víctimas, pero también hay muchas víctimas dentro de la iglesia. O habemos muchas víctimas, mujeres que se hacen víctimas todo el tiempo, a pesar, fíjense, de que nosotros, tú y yo, muchas de las que estamos aquí conocemos esta palabra que dice que Jesús ya lo venció todo, que Jesús es más que vencedor, que Jesús ya pagó por todas las cosas. Y sabes que aún, aunque sabemos que tenemos al vencedor y que nos ha hecho vencedoras juntamente con Él, ¿sabes qué? Seguimos teniendo una postura, pobrecita de mí. Y esto no debe de ser así. Nosotras tenemos que salir adelante. ¿Sabes qué? No podemos dejar de pensar que nosotros no somos víctimas. ¿Sabes qué? Yo de verdad le pido al Espíritu Santo que en este momento pueda empezarte a revelar esas actitudes de víctima que has tomado. Y te voy a ayudar dándote la definición, porque eso te va a ayudar un poquito más. Me voy a poner los lentes. Fíjense, el significado de hacerse la víctima consiste en quejarse excesivamente, buscando la compasión de los demás. Una persona que siente que padece daño por culpa de alguien. Y ¿sabes qué? Yo no quiero que pienses, ay, esa es mi mamá, ¿no? Es igualita a mi mamá. No quiero que pienses, esa es mi amiga, porque te voy a decir una cosa, estamos aquí para que el Señor nos empiece a revelar si en nuestras vidas tenemos una actitud de víctima. Y no crean que nada más es de las mujeres es mucho más, pero también está en los hombres. Pero lo que quiero decirte es que hoy no vamos a hablar de los hombres, no vamos a hablar de tu marido. Que por cierto, yo hoy sí voy a hablar de mi marido, porque quiero decirles que ayer que estaba hablando del tema, le estaba diciendo de que el Señor me había puesto a hablar, y justamente unos minutos antes se estaba quejando de su trabajo. Y entonces cuando yo le dije, como que tomó conciencia, ¿no?, de lo que estaba haciendo. Y estaba obviamente viendo las redes sociales y le salió un video que después me compartió y yo quiero enseñárselos. Vic, ¿lo puedes pasar? Yo llegando del trabajo. Ay, mamá, yo no puedo con esta vida. Mejor que el Señor me recoja, mamá. Entonces, bueno, nada más es un chistecito para que se rían, pero justamente fíjense lo que es la vida, justo le salió. Y entonces nos reímos, ¿no?, como media hora de esto, porque me decía, así me escuché hace un rato, ¿no? Porque justo sale yo saliendo del trabajo. Y entonces así nos vemos nosotras. Entonces no quiero que le pongas cara a esa víctima que estás viendo, la cara de tu mamá, ¿no?, la cara de tu abuelita, la cara de tu esposo. Quiero que le pongas tu cara. Quiero que tú empieces a ver cuáles son las situaciones en las que tú te has hecho la víctima o has tomado esta postura de víctima. Y quiero decirles las características de las víctimas. Lo primero que quiero decirles es que las víctimas son adictas al drama. Así nos vemos muchas de nosotras. Somos drama queen. Nos encanta el drama. Y saben una cosa, estas son las características que nosotros tenemos que empezar a ver. Una de las cosas que voy a empezar a poner ejemplos para que sea más aterrizado. Personas que están viviendo circunstancias sí difíciles,
pero personas que conocen la palabra de Dios, que han escuchado promesas, que el Dios les ha dado promesas en sus vidas y todavía siguen haciendo drama. Y si hacen un llamado a aquellas que sufren y se sienten solas, y se pasan todas las mujeres, a aquellas que viven llorando y muy lastimadas, y pasan todas las mujeres, a aquellas a las que las humillan, las vituperan y las persiguen, y pasan todas las mujeres. ¿No se han dado cuenta? Y ¿sabes qué? Algo que me decía el Señor es que nosotras, siempre dicen, las mujeres somos bien entronas, pero somos bien entronas para el drama, por eso nos hacemos notar, ¿no? Las mujeres siempre están ahí, pues sí, porque siempre pasamos a que oren por nosotros, porque estamos siempre metidas en el drama. Híjole, ya empecé a dar pedradas, ¿verdad? Y es la primera característica. La segunda característica es la queja. ¿Se acuerdan que el significado decía, hacernos la víctima es quejarse excesivamente? Y ¿sabes qué? Muchas de nosotras hemos agarrado y tomado esta costumbre de quejarnos todo el tiempo. Y ¿sabes que cuando yo venía orando en el coche, fíjense lo tremendo que es el Espíritu Santo, me recordaba al pueblo de Israel. Fíjense, el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, era esclavo. Pasaba mucho sufrimiento y la verdad ellos no fueron esas personas que causaron eso, pero vivieron esclavitud, vivieron opresión, vivieron abuso, vivieron hambre y Dios los liberó. Fíjense, Dios los liberó. Y una de las cosas por las que el pueblo de Israel no pudo tomar la tierra prometida fue por la queja. Y sabes que yo le decía, Señor, ¿cómo es posible que cuando tú has venido a nuestras vidas, a nuestro corazón, a liberarnos, todavía seguimos viviendo en queja? Y sabes que las quejas continuas son, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto solamente me sucede a mí y no le sucede a las demás? ¿Por qué las demás son tan bendecidas y yo no? ¿Por qué hiciste un milagro en esta persona y en mí no has hecho ni un milagro? ¿Sabes una cosa? A veces nos quejamos de Dios. Y esto es lo que hacía el pueblo de Israel. ¿Saben qué? Qué tremendo, la queja, se quejaban, no tenemos para comer, siempre lo mismo, nos das esto pero siempre comemos pan. Oye, ¿sabes qué? En lugar de ser agradecidos y decir, bueno, por lo menos tenemos el maná del cielo. Por lo menos no nos estamos achicharrando en el desierto, no nos estamos muriendo de frío en la noche, porque sabes que Dios los proveía. Y nosotras hemos tenido la provisión, mujeres, y vivimos en constante queja. Porque sabes que estamos viendo siempre lo que no tenemos y dejamos de ver lo que sí tenemos. No me levanten la mano, pero ¿quién se siente identificado con esta característica? En constante queja. Solo a mí me pasa esto. Fíjate, nos quejamos porque creemos que la vida es injusta con nosotros. Otra característica de sernos la víctima es no asumir nuestras responsabilidades. Y esto es bien tremendo, mis niñas, porque a veces nosotros tomamos esta actitud y esta posición de que la gente es la culpable de lo que nos está pasando y no asumimos una responsabilidad de lo que nosotros hacemos. Sabes que en cada situación que tú has vivido, la mayoría, solamente el 0.0001%, tú no eres responsable. Pero sabes que sí tienes una responsabilidad como hija de Dios y te lo voy a decir más al rato. Pero una característica de la victimización es no hacerse responsable. Esquiva los problemas, no los enfrenta, no les gusta la confrontación. Sabes que si se sienten confrontadas, se sienten mal. Y dicen, no me entiendes, te estoy diciendo que el que me engañó fue él, no yo. ¿Por qué no me entiendes? Yo soy la víctima. Qué tremendo, ¿verdad? ¿A quién le cayó esa? Prefiere quedarse en ese papel de víctima, es decir, acomodarse.
¿Sabes qué? Esas mujeres que constantemente tú le preguntas, ¿cómo vas? Y te dicen, ahí voy, ahí la llevo, ahí sigo. ¿Y sabes qué? Me estaba acordando de este video, porque también les quiero hacer reír, porque sí les voy a tirar y me voy a tirar a mí misma con todo. ¿Se acuerdan que cuando usted le pregunte cómo está, cómo se dice? Bien, ¿no? Y grite, asuste, ¿no? ¿Cómo dice el TikTok? Todas ven TikTok, ya me di cuenta. Pero ¿sabes una cosa? Te preguntan, ¿cómo estás? Ahí la llevo, ahí voy, pues más o menos. ¿Sabes qué? Dios a veces nos da palabra, nos da la salida, ¿no? Nos da una palabra de esperanza y todavía a pesar de los años nosotras seguimos diciendo, ahí la llevamos. Seguimos queriendo ser víctimas de las circunstancias, acomodarnos, que la gente nos dé la palmadita en la espalda. Queremos seguir llorando y decir, ahí la llevo, cómodas. Fíjate, no vemos las situaciones de una forma madura y objetiva. Las sacamos de toda proporción. ¿Y sabes qué? ¿Quién ha sido esas madres de, si me sigues haciendo esto me voy a morir, me vas a matar de un coraje? Esa es la actitud de víctima. Y de verdad las voy a hacer reír, pero ya después vamos a tomar seriedad del asunto, porque yo quiero de verdad que se puedan sentir identificados con esto. ¿Quién ha dicho esas palabras? Palabras que sacan de proporción todas las cosas y a las cuales no les podemos dar solución, porque lo único que decidimos hacer es quedarnos en esa actitud de víctima para echarle la culpa al otro que está al lado y para que el otro se compadezca de nosotras. Qué tremendo. Y fíjense, quiero darles ejemplos bíblicos, porque no nada más les voy a hablar de vivencias personales. Los primeros que tuvieron esta actitud de víctima, y es por eso es que seguimos batallando con esta carne, seguimos batallando con esta naturaleza que quiere regresar, fueron Adán y Eva. ¿Saben que esto fue tremendo? Porque Dios les dio todo. Les dio el huerto del Edén, tenían una relación personal con Él, puso a Adán y Eva en el huerto y les dijo, ¿saben qué? Aquí se pueden mover, pueden hacer lo que quieran, pueden comer de todos los frutos menos del fruto que está en medio del huerto. ¿Y qué crees que pasó? Todos lo saben, ¿no? Desobedecieron. Pero fíjate, no nada más desobedecieron, dice aquí en Génesis 3:11, Dios los ve porque se escondieron, estaban avergonzados y les dice, ¿qué han hecho? Dice, han comido del árbol que yo les mandé que no comiesen. ¿Y qué creen que les contesta Adán en el número 12? Ahí está. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Cómo ven esa respuesta? Una actitud de víctima totalmente. ¿Sabes qué? Sin responsabilidad de lo que él había hecho. Le echó la culpa no solamente a la mujer, sino a Dios. La mujer que tú me diste me dio de comer y yo comí, ¿no? ¿Y cuántas mujeres de repente así? Señor, pues tú me mandaste a este hombre, no se quiere casar, pues me voy a vivir con él. Y no asumimos esa responsabilidad de desobediencia. Perdónenme que sea tan directa, pero tengo que poner ejemplos claros porque después dicen, ay, sí, este Adán, tan desobediente, ¿no? Tan víctima. Pero ¿sabes qué? Dios nos dice ciertas cosas en su palabra. Y una de las cosas específicas que le dijo al hombre y a la mujer, de este fruto no van a comer. Y por eso les dice, ¿comieron del árbol que yo les dije que no comieran? El Señor, la mujer que tú me diste. Y escuchen a Eva. Dice en el 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Sabes qué? Más justificaciones. Justificándose, echándole la culpa a otro. A Adán, a Dios y a la mujer.
y la mujer a la serpiente que le engañó. Y sabes que a veces así vivimos, justificándonos, echándole la culpa a otro de hacer cosas que Dios nos ha mandado a no hacer. Y sabes qué, nosotros nos justificamos. Y saben que esto es durísimo, mis niñas, porque nosotros tenemos que entender que tenemos que tomar la responsabilidad de nuestros propios actos. Sabes que a lo mejor tú ahí me estás diciendo, Paola, pero es que yo no tuve la culpa de que esto pasara. No tuve la culpa de que esta persona se pusiera de esta manera. Sabes que a lo mejor indirectamente no tuviste la culpa, pero no obedeciste a Dios. Quiero volverte a poner ese mismo ejemplo. Sabes que yo conozco a una mujer que me dice, ¿sabes una cosa? Ora por mí, porque con el hombre con el que vivo golpea a mis hijas. Llega borracho y me golpea a mí y golpea a mis hijas y no sé qué hacer. Y sabes una cosa, yo hoy te estoy compartiendo esto porque incluso yo, a veces como consejera, les digo, voy a orar por ti, en lugar de hablarles la verdad de lo que dice la palabra. ¿Sabes por qué estás metida en esto? Porque no has obedecido, porque vives con un hombre fuera del matrimonio. Y sabes que el Señor no puede bendecir algo que está mal, que no está ordenado. Sabes que si tú estás enamorada de este hombre, sabes que ya te hubieras casado, ya hubieras adquirido un compromiso. Pero mi punto es, estás viviendo esto, ni siquiera vives en orden. Y no quiere decir que Dios te castigue, ojo. Por eso estuvimos alabando que Dios es bueno, porque miren, Dios es bueno y es bueno todo el tiempo. Y nosotros no podemos culpar a Dios ni atrevernos a culpar a Dios de lo que estamos viviendo. Sabes que muchas de las cosas que estamos viviendo es por responsabilidad de nosotros que no quisimos obedecer. ¿Me estoy explicando? Así que no saquemos de proporción las cosas. No seamos como Adán que le echó la culpa a Dios. Porque sabes que en eso caemos y nos hacemos las víctimas y pasamos la vida justificándonos que Dios no nos voltea a ver, que Dios no nos sana, que Dios no nos bendice, que Dios no nos prospera. Pero la pregunta es, mis niñas, ¿han obedecido? Está grueso, ¿verdad? Dice, otras características. Cree que el mundo está en su contra, que hacen complot en contra de nosotros, aún los que están en nuestra casa. Yo no sé si aún se han cachado esto de, ¿están hablando de mí? ¿Alguien me ha dicho? ¿Con quién hablabas? ¿Estabas hablando de mí? No, porque en el fondo te sientes mal, de que algo has de haber hecho por ahí. ¿Sabes qué? Imagínate siempre pensando si la gente está hablando mal de ti, si está comploteando en contra tuya. Ves a lo mejor a tu marido y a tus hijos platicando y crees que están comploteando en tu contra para ver cómo hacerle para deshacerse de ti. Es que se ríen, pero es verdad esto, mis niñas. Y otro de los personajes de la Biblia que se hizo la víctima y que se sintió perseguido fue Saúl. Y sabes qué, que esto fue tremendo, porque Saúl era el rey de Israel. Y cuando David fue ungido por Dios y fue a pelear en contra de Goliat, venció a Goliat, venció a gigante, porque David sabía en quién confiaba. Y sabes que a partir de ahí empezó a tenerle Saúl envidia a David, pero empezó a pensar que David estaba comploteando en contra de él para quitarle el puesto. Porque oía gritar a la gente, ¿no? Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Y la gente se alegraba porque mataron a los filisteos, a los enemigos. Pero te voy a decir una cosa, Saúl vivió todo el tiempo sintiéndose perseguido. Y en lugar, fíjate bien, eso es tremendo, porque él se sentía tan perseguido que empezó a perseguir a David para quererlo matar. Porque en su mente sacó de proporción todo. En su mente él decía, si yo no lo mato primero, él me va a venir a matar a mí. Y ¿sabes qué? Fíjense, este versículo está tremendo. Está en 1 Samuel 24:9. Dice que David se encuentra con Saúl en una cueva y tiene la oportunidad de matarlo ahí, porque están ahí encerrados. Y fíjate lo que dice David. Dice, y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen, mira que David procura tu mal?
O sea, David le quiso hacer entender a Saúl que él no estaba en su contra, que él no estaba haciendo complot en contra de él. Porque sabes que Saúl ya iba directo, ¿me entiendes? Sabes que tú eres mi enemigo acérrimo. Y le dice David, ¿por qué siempre estás pensando eso? ¿Por qué estás pensando que yo quiero ir en contra tuya, que te quiero matar? Y yo quiero preguntarte, mujer, ¿por qué seguimos pensando que la gente nos quiere hacer daño? ¿Por qué seguimos pensando que la gente hace las cosas para fregarnos la vida? Perdón por la palabra. A veces así estamos. Es que lo haces solamente para darme en la torre. Lo haces solamente para hacerme sentir mal. Lo haces para hacerme enojar. ¿Sabes qué? Estaba escuchando la clase de Pilar el martes y decía eso. ¿Sabes que a veces no somos tan responsables de nuestros actos que siempre estamos diciendo, es que cómo me hace enojar la gente? ¿Y sabes qué? Justificamos nuestras acciones. Justificamos nuestras acciones por lo que nos hacen los demás, no por lo que hay dentro de nosotras. Y eso es una realidad, mis niñas, por eso es que están tan serias y atentas. Porque ¿sabes qué? Aquí estamos viendo tantas características de víctimas que se asemejan a quién creen, a nosotras. Qué grueso. De verdad que cuando el Señor me estaba dando este mensaje, yo decía, Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame porque no sé cómo bajarlo, porque de verdad tenemos que entender esta actitud que hemos tomado para salir de ella. Tenemos que verdaderamente reconocer, porque a veces hay tanta dureza en nuestros corazones que no nos atrevemos ni a reconocer que nosotras somos las víctimas, las que nos estamos haciendo y tomando la postura de víctimas en la vida. ¿Sí me estoy explicando? Déjenme decirles más características, todavía no acabo. Fíjense, otras características. Tiene una visión pesimista de la vida. No tienen buena actitud. ¿Quién tiene buena actitud aquí? Siempre. A pesar de lo que le pase, le roban las llantas de su coche y tienen buena actitud. ¿No? O se ponen a llorar en la banqueta, ¿no? O cuando te ponen ¿cómo se dice? La araña, ¿no? Entonces fíjense, no tiene buena actitud, exagera todo lo que le sucede. ¿Sabes qué? Esas mujeres que tú les hablas y dices, ay, no sabes cómo me duele la cabeza. No, hombre, a mí me duele más la cabeza. Tú no sabes, a mí me explota. Yo tengo 15 días con dolor de cabeza. Te recomiendo esta medicina. Pero a mí de verdad, no, a mí sí me explotó. ¿Han oído mujeres así? Tiene una actitud pasiva y cómoda. Es decir, le gusta tener esa actitud de víctima. Le gusta vivir de esa manera. Se muestra a los demás como débil. Esas mujeres que en cuanto tocan la puerta, ¿no? Para que las vean que están adoloridas, que se sienten mal. Es más, se quitan el rímel y se ponen la ojera aquí abajo, no dormí nada. Es que no me has dejado dormir, tanta preocupación que me causas, de veras. O sea, no duermo, contigo no duermo. Actitud de víctima, mis niñas. Qué fuerte, ¿no? Tratan de chantajear o controlan, haciéndoles ver que sufren y que nadie está con ellos. Y esto es muy típico de las mamás. Yo quiero decirles a todas las mamás que están aquí que tenemos que dejar de chantajear con eso. ¿Sabes qué? No podemos poner esa situación que estamos viviendo delante de la gente para que la gente nos compadezca o nos quiera. Fíjense qué postura a veces tomamos. Esa postura y esa posición tan equivocada, porque miren, mis niñas, nosotras somos hijas de Dios. Dios nos hizo valiosas, únicas, especiales. Y sabes qué, a veces nos conformamos con las miserias de amor que nos da la gente y lo hacemos a través del chantaje. No te vayas porque si no me muero. No te vayas porque si no me suicido. No me dejes. ¿Por qué me haces esto? ¿No estás viendo que estoy sufriendo? Y de veras nos ponemos, ¿dónde está la drama queen que te dije?
Esa drama queen la tenemos que estar viendo, porque saben una cosa, así nos vemos nosotros durante la vida. Y como les decía hace un principio, a pesar de que sabemos que Jesús ya nos hizo libres, mujeres, porque la palabra dice que si Jesús nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y sabes que todavía queremos vivir esclavizadas, todavía queremos vivir victimizándonos, queremos vivir en esclavitud, en cautividad. Y no queremos salir de esa condición. ¿Sabes qué? Queremos hablar como los egipcios. Pues yo estaba mejor encerrada, pero comía carne. ¿Sabes qué? Que me golpeé este hombre, pero pues me sigue dando dinero. Y nada más me maquillo con Chanel el moretón. ¿Cómo creen, mis niñas? Perdónenme, pero no. Esto no es así. ¿Sabes que tenemos que tomar la responsabilidad? Y sabes que tenemos que tomar las promesas de Dios que Él nos ha dado. Ahorita vamos a ver la salida, ¿ok? No crean que me voy a quedar nada más en los ejemplos. Fíjense, otro ejemplo, y este es el último que les doy, pero fíjense qué tremendos están estos ejemplos. Es el hombre del estanque de Betesda. ¿Se saben esta historia? Fíjense, dice la palabra que había un estanque llamado Betesda. Y que ahí estaban los enfermos alrededor de este estanque, porque dice la palabra que de tiempo en tiempo venía un ángel, bajaba y el primero que entraba a ese estanque era sanado. Y dice que había un hombre muy enfermo, pero ¿qué creen que dice la Biblia? Que tenía 38 años de estar cerca del estanque enfermo. Y dice que no había podido lograr entrar al estanque. Y llegó Jesús a ese estanque, por cierto, en el día de reposo. Y llegó Jesús y le dice a este hombre: ¿quieres ser sano? ¿Y qué creen que les contestó este hombre? Se los voy a leer para no equivocarme. Fíjense bien, Juan 5:6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Y este hombre le respondió: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Qué actitud creen que está tomando esta persona? De víctima. A ver, díganme, 38 años, enfermo. Y dice, y he estado esperando que alguien me meta. Oye, yo me pongo a gritar como loca si verdaderamente quiero ser sana, ¿no? A ver quién me empuja. No, me arrastro a ver cómo, pero ¿sabes qué? Entro al estanque. ¿Pero qué creen? Que le gustaba hacerse la víctima. ¿Sabes qué? Dice que Jesús se lo encontró llorando. Y yo creo que esa es la razón por la que le preguntó, ¿quieres ser sano? Y sabes que eso es lo que nos está preguntando el Señor el día de hoy a ti y a mí. ¿En verdad quieres ser sana? ¿En verdad quieres ser libre? ¿En verdad quieres vivir una vida victoriosa? Porque sabes que si tú te sigues, Señor, pero es que tú no sabes el marido que me tocó, los hijos que me tocaron, lo que me han hecho, lo que yo viví de niña. ¿Cómo voy a ser libre con tantas situaciones complicadas que he vivido? ¿Cómo voy a ser sana? Yo quisiera, pero no puedo. Qué tremendo, ¿no? Y sabes que de verdad tenemos que tomar seriedad sobre esto. Son tantos ejemplos que Dios nos habla. Y yo ayer les decía en la clase, les decía que Jesús nunca experimentó algo, ni vivió cosas que nosotros, tú y yo, no fuéramos a vivir. ¿Sabes que aquí Jesús se topó con una persona que se estaba haciendo la víctima? Pero ¿saben una cosa? Tampoco la apapachó y le dijo, sí se conmovió de su situación. Pero ¿sabes qué le dijo Jesús a esa persona? Levántate, toma tu lecho y sé sano. Levántate, toma tu lecho y sé sano. Porque ¿sabes qué? Se dio cuenta que le hacía falta levantarse. ¿Por qué le dijo levántate, toma tu lecho y sé sano? Porque tenía que hacer una acción. ¿Sabes que cuando él estaba ahí echado, cuando él estaba enfermo, no sabía que se iba a poder levantar? Pero Dios le dio una orden, levántate.
Y sabes que yo no sé si tú no te has podido levantar de esa situación y de esa actitud de víctima. Yo sé que te han pasado circunstancias en la vida. Sé que has sufrido y muchas de las cosas a lo mejor no han sido tu culpa. Pero sí ha sido tu responsabilidad no tomar la palabra de Dios que Él te ha hablado. Y sabes que Dios nos ha dicho desde un principio, levántate. ¿Sabes una cosa? Cuando estaba ahí, que yo les contaba del pueblo de Israel, que el Señor me lo puso porque no lo escribí como ejemplo. Después entendí más adelante por qué Dios le dijo a Josué, solamente te digo que te esfuerces y seas muy valiente. Porque sabes que se dio cuenta que los que venían atrás, los de generaciones atrás, se habían acomodado. Y se habían querido quedar en esa misma situación de víctima y de esclavos porque se quejaban como si todavía siguieran siendo esclavos. Y tú y yo nos seguimos quejando como si todavía fuéramos esclavas, cuando Dios ya nos libertó y pagó por ti y por mí. Y nos hizo libres, mujeres. Nos dio otra nueva oportunidad para vivir diferente, para vivir sosteniéndonos en sus promesas. Así que este es el proceso que vamos a ir caminando. Este es el proceso del triángulo que hemos visto durante todo este tiempo. Vamos a caminar de esta actitud de víctima a ser valientes. Otra vez se los voy a repetir para que se les quede en la imagen. No hicimos esta vez triángulo, pero vamos a caminar de esta actitud de víctima que hemos tomado, de todas las características que yo te he hablado, ¿a dónde? A ser valientes. Y te voy a hablar de otro personaje que fue valiente. Porque sabes una cosa, necesitamos entender cómo podemos ser valientes. Y de este personaje que te voy a hablar es de Nehemías. No sé si muchos conocen la historia de Nehemías, pero fíjense, dice que Nehemías estaba viviendo una situación difícil, porque su ciudad, el lugar donde él pertenecía, se había destruido. El muro de Jerusalén se había derribado. Y dice la palabra que Nehemías estaba llorando. Estaba triste, porque yo quiero decirles es que no se trata de retener lo que sentimos. No se trata de retener el dolor que has sentido por las circunstancias que te han pasado. Yo no vine aquí a decirte que no llores, pero te vine a decir que no nos podemos quedar en esa misma actitud. ¿Sabes qué? Nehemías lloró y lloró mucho. Dice que estaba triste y que ayunó por 3 días mientras oraba al Señor. Pero fíjate lo primero que hizo Nehemías, que esto es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sabes qué? No le dijo al Señor, Señor, perdona a aquellos pecadores, ¿no? Que no saben lo que hacen y que están pecando y que por eso se destruyó. ¿Sabes qué? Él se hizo responsable también de sus actos. Y le dijo al Señor, Señor, perdóname a mí y al pueblo de Israel, o a Israel y a mí, por lo que te hemos hecho, porque hemos pecado en contra tuya. ¿Sabes que él tomó responsabilidad también de sus actos? Porque ¿quién sabe qué dejó de hacer Nehemías? Solamente él sabe por qué pidió perdón. Pero lo que sí te puedo decir que es un ejemplo de que él se hizo responsable de sus actos. Y te lo voy a leer nada más porque ahí está en la pantalla, pero fíjate lo que dice Nehemías 1:6. Dice, le estaba orando al Señor y le dice, esté atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Y después hace una coma y dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y sabes una cosa, a veces nosotros estamos viviendo víctimas de las circunstancias que están pasando en nuestra casa porque no hemos querido tomar la responsabilidad de decir, yo también he pecado. Yo también he dejado de hacer cosas que tenía que hacer. Yo también me he relajado. Yo también he tolerado cosas. Yo he permitido que cosas sucedan en mi casa y ahora estoy viendo las consecuencias de eso. ¿Sabes qué? Nehemías dijo, yo, sí, yo. ¿Sabes qué? Yo quiero que salgas de esa actitud de víctima. Todos hacen menos yo. Yo soy la santa, por eso estoy aquí. No. ¿Sabes una cosa? También nosotros hemos pecado.
Hemos dejado de hacer cosas que Dios nos ha dicho. Y lo segundo que dice es que no le obedecieron. Fíjense qué tremendo. Nehemías 1:7 le dice: no hemos guardado los mandamientos y los estatutos y preceptos que dijiste a Moisés tu siervo. ¿Sabes qué? Aquí Nehemías reconoció que no habían obedecido a Dios, que habían dejado de obedecerlo, que habían dejado pasar por alto ciertas cosas que no debemos dejar pasar por alto, mis niñas. A veces dejamos pasar por altos, es que son cosas pequeñas. ¿Sabes qué? A veces estamos viviendo condiciones de que nuestro hijo se volvió, voy a poner un ejemplo, se volvió un ladrón. Pero ¿sabes una cosa? Te has pasado la vida entera carteriándote al marido, agarrando lo que no es tuyo. Esa es la verdad. Y ¿saben una cosa? Lo vemos normal. Ay, pues lo mío es tuyo, somos una sola carne. ¿Quién les dijo eso? Que tomar las cosas que no son tuyas está bien. Y entonces ahora tenemos un hijo ladrón. Ay, ¿por qué es ladrón? Qué tremendo está esto. Soy víctima de la... ¿Sabes qué? No obedeciste. Por eso es que yo quiero que hoy pongas esa víctima, tu cara, porque no se trata de los demás. El día de hoy quiero decirte que no se trata de los demás, se trata de nosotras. Tenemos que tomar responsabilidad de nuestros actos, de lo que hemos hecho y de lo que hemos dejado de hacer. Y fíjense, voy a seguir más adelante. Después dice que él llegó a Jerusalén, Nehemías, y se levantó de noche a ver la ciudad y tomó decisiones de lo que Dios había puesto en su corazón. Porque fíjate, en Nehemías 1:11 dice que él se levanta de noche a inspeccionar la ciudad de Jerusalén para ver cómo estaba destruida. Pero ¿sabes qué? Primero buscó a Dios. Buscó dirección de Dios, porque sabes que si tú quieres cambios en tu vida, si tú quieres salir de esta condición y de esta actitud de víctima, tienes que buscar al Señor y hacer esos cambios. Tienes que buscar al Señor, porque aquí dice que Nehemías buscó al Señor y fue a ver cómo estaban todos los daños, porque de veras a veces vemos tantos daños en nuestra vida y decimos, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cierto? Y ya no sabemos ni cómo arreglarlo. ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a esta falta de límites? ¿Cómo llegamos a esta desobediencia? ¿Cómo llegamos a esta rebeldía? ¿Cómo llegamos a que me fuera infiel? ¿En dónde? ¿En qué momento? Pero ¿sabes una cosa? Nunca es tarde para reflexionar. Solamente lo que yo quiero hacer es hacerte ver que a veces tenemos tan puesta nuestra actitud de víctima que no podemos avanzar hacia adelante porque no podemos ver lo que Dios nos está diciendo. No importa lo que ya pasó, lo que importa es la decisión que tú vas a tomar el día de hoy. ¿Sí me entienden? O sea, todo comienza de hoy para adelante. No importa si te decían la víctima. No importa si tus hijos te volteaban los ojos y te decían, ay mamá, ya vas a empezar con tu show otra vez. Lo que importa es a partir de hoy, porque Dios nos da una nueva esperanza de vida. Y ahora les voy a hablar de las cosas buenas, porque les voy a decir, Dios quiere que salgamos de esa actitud de víctima para que podamos vivir esa libertad que Él ya pagó por nosotros. Amén. Entonces fíjate, Nehemías dice que Dios le habló, dice que todo lo que le había puesto en su corazón él lo estaba meditando, y cuando él estuvo convencido, como yo sé que el Espíritu Santo hoy te está convenciendo a ti, fue delante de los otros hombres y les dijo en el Nehemías 2:17, dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Me encanta esta historia porque ustedes saben lo que quiere decir oprobio. Yo lo busqué en el diccionario. Oprobio quiere decir vergüenza, oprobio quiere decir deshonra, oprobio quiere decir lástima de otros. ¿Sabes qué les dijo Nehemías? Ya vengan, levántense, edifiquemos el muro. Yo quiero decirte qué es lo que tienes que edificar en tu vida. Ayer la pastora en el discipulado de Casas de Vida nos estaba hablando de edificar altares de adoración, porque sabes que hay cosas que están totalmente destruidas en nuestra vida.
que están en escombros, así como la ciudad de Nehemías, que hay cenizas, que hay escombros, que no hay nada levantado, que no hay nada edificado. Y yo quiero preguntarte, ¿qué hemos dejado de edificar en nuestras vidas? ¿Sabes que Nehemías le dijo, vengan y edifiquemos? Animó a los demás. Porque sabes una cosa, otra de las cosas que hablaba pastora, y lo quiero recordar aquí, las que sí lo escucharon y las que no se los voy a decir, nos decía, si tú eres luz, tú tienes que ir a tu casa, a tu trabajo, a ese lugar que está en cenizas, que está derribado, que está derrumbado, a hacer luz, a dar ánimo, una palabra de ánimo a los demás, porque tú tienes depósitos de la palabra dentro de ti que no has usado, que te has acomodado, que te has hecho igual a todos los demás. Ustedes sufren, yo sufro, tú sufres, ellos sufren. Estoy diciendo todos los ¿no? ¿Cómo? Si nosotros somos la luz de esta tierra, dice la palabra, dice somos la sal. Así que nosotros estamos llamados a ir a ese lugar así como Nehemías. ¿Sabes qué? Ya no vamos a vivir en oprobio. Ya no vamos a vivir haciéndonos las víctimas. ¿Sabes qué? Vamos mejor a levantarnos y a edificar. ¿Y sabes qué le dice en el 2:18, Nehemías 2:18? Dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mi vida. Y sabes una cosa, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Sabes qué? Decirle al Señor cómo su mano ha sido buena sobre nuestra vida. Porque a veces nos quedamos calladas porque nos gusta esta actitud de víctima. Sí, que mal la pasamos. Pero yo también quiero animarte el día de hoy y recordarte que Dios es bueno sobre nosotros. Y que si Él ya te sacó de una situación, no dudes que también te va a sacar de la siguiente situación que estás viviendo. Porque sí es verdad que vivimos cosas difíciles, pero sabes que tenemos que dar el paso, tenemos que levantarnos. Y ya no les voy a leer Nehemías porque quiero ya hablar de estos pasos prácticos. Creyeron que me iba a quedar nada más ahí, no. Voy a hablarles de pasos prácticos para pasar de víctima a valiente. Con todos estos ejemplos que Dios nos habla en la Biblia. Fíjate, el número 1, si quieres apuntar y estás apuntando ahí, tenemos que reconocer que las situaciones de la vida pasan, que no por ser hijas de Dios no nos van a suceder. ¿Sabes qué? Eso es lo primero. Reconocer que vivimos en un mundo caído. Porque yo sé que a lo mejor entre sus tantas cosas que quieren defenderse de decir que no son víctimas, pueden decir, pues es que esto que me pasó, ¿sabes qué? Yo no tuve la culpa. Eso sí fue algo totalmente ajeno a mí. Y como les decía hace un rato, sí, el 0.1 es algo que no tenemos la culpa. Todos ustedes saben que yo hace 3 años perdí a mis papás en la pandemia. La pandemia fue algo que tú y yo no tuvimos la culpa. Fue algo que pasó porque vivimos en un mundo caído. Pero ¿sabes de qué sí tenemos responsabilidad? De levantarnos de eso que pasó en la pandemia. ¿Sabes qué? De tomarnos del Señor y confiar en Él y levantarnos como le dijo Nehemías a todo el pueblo de Israel. Como le dijo Jesús a ese hombre del estanque de Betesda, levántate, toma tu lecho y anda. Esa es la actitud que tenemos que tomar. Porque ¿qué sería de nosotros si haciéndonos las víctimas de la situación? Imagínense a mí, por ejemplo, porque no me sé sus ejemplos. Porque a lo mejor puedes justificarte y decir, es que ¿sabes qué? No sabes lo que yo he sufrido, no sabes el dolor que he sentido, que hay dentro de mí, no sabes esta pérdida, lo que ha dejado. Sí, sabes que Dios sí lo sabe, pero sabes que Él no te llamó a vivir victimizado toda la vida porque Él sana tu corazón. Fíjate, dice que Él es el Padre de toda consolación. Y si tú todavía no has recibido consolación de una pérdida familiar, de que se te fue el marido, de que perdiste al novio, de que ya no andas con alguien, ¿sabes una cosa? Solamente Dios puede sanar tu corazón. Si tú has buscado sanidad en otro lado, no la vas a encontrar. Por eso sigues teniendo esta actitud de víctima.
Por eso te sigue doliendo tanto, porque no quiere decir que no recordemos a nuestros familiares que quisimos, pero ¿sabes qué? No podemos vivir sufriendo. Tenemos que dejar el dolor a un lado y seguir caminando. ¿Sabes una de las cosas que yo pienso? Que si Dios me dejó, porque yo también me enfermé y me enfermé muy fuerte. Que si Dios me dejó en este lugar es por una razón. Porque Dios quiere que cumpla mi propósito y yo lo voy a cumplir hasta el día que Dios lo permita. Hasta a los últimos días de mi vida. O sea, lo tenemos que ver así. Y quiero decirles también, porque no quiero que ustedes piensen que uno no siente esas cosas y no pasa por estas cosas. Esta semana pasé una situación muy difícil, porque además yo le estaba diciendo a una persona que justamente lo que hemos orado para hacer tu mejor versión es que podamos enseñarles y que podamos hablarles de lo que Dios nos ha hablado a nosotros, de lo que hemos experimentado. Y sabes que esta semana pasé por una situación muy difícil en mi casa. Una situación que casi me hace no estar aquí. Pero te voy a decir algo, que ¿de qué hubiera servido que yo hubiera tomado una condición de víctima y me hubiera puesto a llorar y no hubiera buscado al Señor y no hubiera escuchado su voz y no hubiera visto esa dirección que me estaba marcando para que yo hoy pudiera estar aquí con ustedes y poderlas ayudar a través de la palabra de Dios de lo que ustedes están viviendo en este momento? ¿Saben una cosa? Yo sé lo que se sufre cuando vives una situación difícil. Yo sé lo doloroso que es cuando ves que tu esposo se va o cuando ves que tus hijos se van o cuando ves, ¿me entiendes?, que alguien te traiciona. Pero ¿sabes qué? Dios nos llamó a salir adelante de todas estas cosas, a tomar responsabilidad de lo que nos toca tomar responsabilidad. No nos podemos quedar ahí. Sabes que sí puedes llorar, pero llega un momento que te tienes que secar las lágrimas y seguir adelante y buscar y correr al consuelo del Padre. ¿Ok? Y entonces el primero, tienes que reconocer que las cosas suceden. En Juan 16:33 Dios nos habla y nos dice: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. ¿Sabes que Dios nos llama a tener confianza en Él? Porque Él ha vencido. La segunda, responsabilízate de tus actos. Ya no te justifiques. Sabes que ya les he dado demasiados ejemplos, pero sabes que si tú te tienes que responsabilizar de algo, tienes que hacerlo. No puedes seguir ahí justificando las cosas que tú haces o las cosas que tú sientes o cómo estás viviendo. Sabes que es una responsabilidad tuya, que Dios ya te ha dado todas las armas para salir adelante. Sabes que si tienes que pedir perdón, pide perdón. Primero pide perdón a Dios, arrepiéntete. Arrepiéntete de estas cosas que no hiciste y estas cosas que dejaste de hacer. Sabes que tenemos que salir de esa actitud pasiva. Decía Pilar el martes, bueno, pues yo confío en Dios, porque esa es la actitud pasiva. Decimos, yo confío en Dios, Dios lo va a hacer. Pero nosotros no estamos haciendo nada, no estamos haciendo los actos necesarios para hacerlo. ¿Sabes qué? Mujeres que viven en sufrimiento total, y esto no sé, me lo acaba de poner el Señor, gente que vive en sufrimiento porque su esposo les ha sido infiel. Pero ¿sabes una cosa? Le abren la cama a pesar de que saben que viene de estar con otra persona y tienen intimidad con el esposo. Ni un límite. ¿Por qué te sientes tan poca cosa? ¿Por qué quieres permitir eso? ¿Sabes qué? Mujeres que tienen hijos grandes que vienen alcoholizados y se paran en la madrugada a hacerles la quesadilla, el pozole, o les dejan el Gatorade para que se les pase la cruda. Ahora sí, como dice mi mentora, hello. ¿Qué estamos haciendo? Y ¿sabes qué? Después estamos llorando porque tenemos a hijos ebrios, borrachos, metidos en el mundo, pero nosotros hemos estado tolerando esa situación en nuestra casa.
Qué tremendo, mis niñas. Pero saben una cosa, tenemos que tomar actitudes radicales. Si tú eres una hija de Dios, sabes que aquí en mi casa no. Donde yo esté no. Hemos tolerado tanto que ya ni lo vemos. Que ya se pasa. ¿Me estoy explicando? Y después fíjense, dice, responsabilidad personal. Dice, obedecer a Dios, a su palabra, en aquello que no has obedecido. Tienes que ponerte a pensar en qué no has obedecido. Tal vez lo que estás viviendo el día de hoy es porque no has obedecido al Señor. ¿Te gusta esa actitud de víctima? Esa es la verdad. Nos gusta sufrir. ¿Por qué creen que ganó tanto dinero el Pare de Sufrir? ¿No? Porque les habla a la gente de sufrimiento y sale corriendo. Porque la gente vive esclavizada en sufrimiento. Miren, yo les voy a decir una cosa, Dios me habló tanto que ya no sabía ni dónde acomodar todas las cosas, pero fíjense, cuando yo me paro hasta a compartir, creo que no hay una vez que sonrío, y todas las fotos salen con cara de agria, y yo digo, Señor, ¿de verdad así tengo la cara? Por eso es que puse unos chistoretes al principio, porque en serio, o sea, imagínense si tenemos la vida de Dios dentro de nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿por qué estamos tan amargadas y por qué estamos sufriendo tanto? Decía el pastor, pare de sufrir o sufres porque quieres. Más bien es eso, ¿no? Sufrimos porque queremos, mis niñas, porque queremos vivir en el sufrimiento. El número 3, levántate con valentía. ¿Sabes que tenemos que salir del temor, quitar la pasividad? Acuérdense de este versículo que dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes que si tú has tomado esta posición de víctima, de débil, yo quiero decirte que todo, no importa la situación, me encanta esta palabra todo, porque cuando dice todo tiene que ser todo, ¿cierto? No importa la situación que estás viviendo, no importa lo que estás pasando el día de hoy, dice yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que te va a fortalecer para hacer esos cambios efectivos en tu vida. ¿Sabes que tienes que levantarte valiente? ¿Y sabes para qué tienes que ser valiente? ¿Por qué crees que le decía a Josué, solamente te digo que te esfuerces y seas valiente? Solamente te digo que te esfuerces y seas valiente. Tenía que ser valiente para atravesar el Jordán, lo que le venía por delante. Y sabes que tú tienes que ser valiente para tomar decisiones firmes en tu vida. Porque este bloque o lo que puede, como se llama que tomar decisiones firmes para ser transformadas, ¿cierto? Así que tú necesitas ser una mujer valiente para tomar decisiones firmes y no volver a caer en eso. Ok, ¿qué dejaste de hacer? Lo que dejaste de hacer lo tienes que reconstruir. Tienes que levantar ese altar de adoración como hablaba la pastora ayer. Tienes que orar con tu familia. Tienes que hablarles de Dios. Sabes que hemos permitido y hemos tolerado tantas cosas que ya ni siquiera oramos por los alimentos. Ya déjense orar por el hijo. Sabes que como los hijos no creen y como no les gusta que oremos, pues ya nadie ora para no quedar mal. Entonces, ¿quién es el Dios que tenemos? ¿Sabes qué? Tú tienes que tomar la fe y al Dios que tienes dentro y dicen, permítanme un momento, aquí se ora por los alimentos. Y ¿sabes qué? Ahí, si no le gusta a tu hijo o a tu hija o al amigo o a tu hermano que está ahí de visita, le dices, perdóname, y ¿sabes qué? Le avientas una bendición. Señor, bendice los alimentos y bendice a mi hermano que está aquí hoy con nosotros. Pero ¿sabes qué? Nos hemos quedado calladas. Y por eso es que estamos viviendo tantas cosas, mis niñas. Por eso necesitamos ser valientes para tomar estas decisiones firmes. Sabes que nunca vuelvas a dejar de orar por los alimentos, porque ahí está tu mejor oportunidad. Tu mejor oportunidad de orar por aquellos que no les gusta que oren. Y ya te la avientas del tamaño que tú la quieras, ¿no?
Porque hay unos que se la avientan de media hora. Pero ¿sabes qué? Hasta eso hemos dejado de hacer. Pon límites. ¿Sabes qué? Hemos dejado de poner límites. Nos hemos relajado. Hemos extendido los límites. ¿Sabes qué? Yo le dije una vez que no, pero ya no le volví a decir que no. Y entonces ya ahora hace lo que quiere. Le dije que le iba a cerrar la puerta, pero nunca se la cerré. Y entonces ahora no nada más entra él, sino entran todos sus amigos atrás de él. Hello. ¿Cierto? Entonces tenemos que aprender a poner límites a la medida que se pueda. ¿Ok? No participar de lo que no le agrada a Dios. Sabes que hay cosas que no le agradan a Dios y tú lo sabes bien. Y yo no quiero ya poner tantos ejemplos porque de verdad a lo mejor me meto en cosas, pero necesitan entender que hay cosas que no le agradan a Dios que tú has estado participando. Yo otra vez le estaba diciendo a uno de mis hijos, les digo, hay un dicho que dice, tanto peca el que mata como el que le agarra la pata, ¿no es así ese? El que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Sabes que puede ser que tú lo estés haciendo, pero estás permitiendo que las cosas sucedan en tu cara. En tu cara. Sabes que cuando algo no está bien y no le agrada a Dios, tú te levantas de ese lugar, te vas de ese lugar, pero no permites que las cosas sucedan, porque sabes que yo no lo hice, pero ahí estoy. Yo sí voy al antro, pero no le entro a la coca, pero mira, ahí ando. Sí, dije, ¿verdad? Es que hay cosas que no se debe decir, pero ¿son ciertas o no son ciertas? Exacto. Entonces necesitamos dejar de participar en aquellas cosas que no le agradan a Dios. ¿Sabes qué? Si está en esa posición, ¿sabes qué? Puedes dar un consejo. Porque es que a veces nos excusamos, es que sabes que no conoce a Dios, no le gusta que hablemos de Dios, él no cree en Dios. Pues sabes que si Dios te ha dado tanta palabra, ¿sabes qué? Dale un buen consejo a esa persona. No te quedes callada, porque somos mujeres. Sí me estoy explicando, tenemos que hacer esto intencional, ser valientes para tomar decisiones firmes. El número 5, tenemos que profetizar. Tenemos que creer la palabra y hablarla, porque muchas de nosotras decimos que creemos la palabra, pero no la hablamos. Nos quedamos otra vez calladas. Eso ha sido lo que ha pasado, el silencio total en nuestras vidas, el acomodo, la pasividad. ¿Sabes una cosa? Tienes que profetizar en la vida de tu familia, en tu propia vida. ¿Sabes que para salir de esa condición donde hemos estado tanto tiempo metidas? Y saben, yo les tengo unas promesas, porque mientras caminamos sobre esto, recuerden que son pasos y son pasos de fe. Y si nos vamos a levantar con esa valentía, nos tenemos que sostener en algo. ¿Y quién es el que nos sostiene? Jesucristo, que es el punto principal, ¿cierto? Así que mientras tú caminas en este proceso de que cuando tú te caches haciéndote la víctima o tomando otra vez esa posición de víctima donde tú te acomodas, sabes que salir con la palabra que Dios te ha dado, sostenerte con la palabra que Dios te ha dado. Si te haces la víctima porque tienes miedo, sabes que Dios nos ha dado promesas acerca del temor. Hay un versículo que está en el Salmo 27, ya voy a acabar, 27 del 1 al 3, se los voy a leer. Porque saben que estos los pueden apuntar para sostenerse en estas decisiones que van a tomar a partir de hoy, porque yo sé que todas nosotras vamos a tomar decisiones diferentes. Fíjate lo que dice el Salmo 27 en el número 1. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí,
¿no? Porque todos están contra ti. No temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiada. Fíjense qué tremendo está este versículo de confianza al Señor, de valentía. Y ¿sabes qué? Te voy a dar este versículo que el Señor me habló, te lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Si quieres apuntar ahí otro versículo para caminar y sostenerte en el Señor, es Deuteronomio 31, del 6 al 8. Pero con el que quiero terminar es con este versículo de Isaías. Es Isaías 49, del 23 al 26. Y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Porque como les decía, lo que yo viví es esta palabra con la que yo me estoy sosteniendo. Es esta palabra que me está sacando adelante. Es en esta palabra donde yo puedo descansar, porque sé que Dios está conmigo y me fortalece todos los días. Y yo quiero que si tú estás pasando por una situación difícil, te tomes de esta palabra. Esta palabra es Isaías 49 y dice: reyes y reinas te servirán y atenderán a todas tus necesidades. Se inclinarán hasta el suelo ante ti y lamerán el polvo de tus pies. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Los que confían en mí nunca serán avergonzados. ¿Quién puede arrebatar el botín de las manos de un guerrero? ¿Quién puede exigirle a un tirano que deje en libertad a sus cautivos? Pero el Señor dice, tu Dios dice: los cautivos de los guerreros serán puestos en libertad y se recuperará el botín de todos los tiranos. Pues yo pelearé contra quienes peleen contigo y salvaré a tus hijos. Alimentaré a tus enemigos con su propia carne y se embriagarán con ríos de su propia sangre. Todo el mundo sabrá que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el poderoso de Israel. Qué tremenda está esta palabra. ¿Sabes qué? Que si tú no te puedes sostener en esta palabra, creo que ya no hay más, ¿no? Aquí te está diciendo que Él te defiende, que Él te fortalece, que Él va delante de ti como un guerrero, como un poderoso gigante, que todo lo que has perdido lo vas a recuperar. Que todo lo que se ha desmoronado, ¿sabes qué? Se va a poder reconstruir, porque Él es experto en restaurar relaciones, en restaurar vida, en quitar la muerte y traer a vida a los huesos secos. ¿Se acuerdan? Cuando le decía a Ezequiel: dile a esos huesos secos que vivan. Por eso es que tú y yo tenemos que profetizar. ¿Sabes que todo lo que está muerto en tu casa, en tu vida, en tu trabajo, sabes que Dios le quiere dar vida? Pero nos tenemos que levantar. Nos tenemos que levantar, así que deja tus cosas porque vamos a levantarnos.